Gracias por continuar en sintonía con este espacio Uno más Uno. Hoy, como anunciamos previamente, vamos a estar conversando con Pavel Issa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pavel Issa Contreras, ¿eh? Pavel Issa Contreras, hijo además de don Narciso y doña Lulú, sí. dos figuras inclusivemente que han aportado mucho en los últimos 30, 40 años a la vida política nacional con discusiones académicas de todos los niveles. Pavel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a iniciar hablando un poco de este fin de semana, Consejo de Ministros, y además coincide con que ya iniciamos este segundo semestre del año, con lo cual las proyecciones económicas ahí, ¿qué novedad pueden tenernos ustedes oficialmente? Bueno, en el caso de la reunión del Consejo de Ministros en la Romana, esto es lo que es una reunión más de las que el presidente suele organizar en todo el territorio. Viene organizando desde hace más de un año y medio a todo lo largo del territorio nacional. Y el objetivo es territorializar las políticas públicas y las políticas sectoriales. ¿Y qué significa eso? Significa que no sigamos pensando desde la capital, tomando decisiones desde la capital, de espaldas a las necesidades, demandas y aspiraciones de los territorios donde vive la gente, que es donde tienen que crearse las oportunidades, donde tienen que llegar los servicios públicos. Entonces, yo creo que tener una reunión al más alto nivel del gobierno en un territorio, le está diciendo el territorio, ustedes son importantes, necesito escuchar de ustedes. Por supuesto que tiene que haber otro conjunto de instrumentos. El Ministerio de Economía tiene un conjunto de instrumentos. La ley habla no solo habla, sino que se está llevando a cabo la conformación de los consejos municipales de desarrollo, los consejos provinciales de desarrollo, eventualmente los consejos regionales de desarrollo. Los consejos municipales y provinciales tienen que preparar, con el acompañamiento del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, planes de desarrollo municipales, planes de desarrollo provincial. Estos consejos recogen las demandas y la idea es conectar estas demandas sentidas de la gente en los territorios con las sectoriales, con las diferentes entidades públicas que tienen que ver con salud, educación, infraestructura vial, vivienda, agua. Entonces, son espacios, digamos, de interacción, de intercambio, en donde la sociedad de la provincia puede ver qué el gobierno está pensando, cuáles son los planes, pero al mismo tiempo el gobierno puede escuchar, digamos, qué necesidades hay. Obviamente las escucha también, repito, a través de la formulación de los consejos municipales y provinciales y de lo que allí se establece, se decide, que recibe el Ministerio de Economía y lo pone en una plataforma. Hay una plataforma que hemos creado que se llama RUT, que es una recolección de las demandas de la población, y bueno, todos los ministerios pueden ver allí. Mira, esto es lo que quiere este municipio, esto es lo que quiere esta provincia. Claro, no significa que todas las demandas van a ser satisfechas, ni son necesariamente robustas técnicamente. Pero es una buena línea base. Pero claro, es decir, y luego tú haces el filtro técnico y luego está el tema de los recursos y además el propio Congreso muchas veces tiene cosas, y los congresistas tienen cosas que decir al respecto. Entonces yo creo que es un acercamiento del gobierno central a los territorios que tenemos que seguir promoviendo. Respecto a la segunda pregunta de, bueno, ¿cómo va la economía? Mira, la economía en términos agregados macroeconómicamente hablando va bastante bien, a pesar de los desafíos de un entorno internacional tremendamente incierto. La economía, hasta el momento, las proyecciones que ha hecho el gobierno y que publica el Ministerio de Economía apuntan a que el crecimiento va a ser de un 5%, lo cual es un crecimiento bastante bueno, muy cerca del promedio que ha tenido de crecimiento esta economía a lo largo de los últimos 50, 60 años, a pesar, repito, del contexto internacional desafiante, incierto. Yo creo que el principal problema, todos lo sabemos, que tenemos encima es el tema de la inflación. Exacto. No se trata de un episodio inflacionario como los que solíamos ver en los 70 y 80 en América Latina, de inflaciones de 30, 40, 50%. En la República Dominicana llegamos un año a tener 100% de inflación. Ustedes estaban muy jóvenes. Yo también estaba joven, pero un poco mayor que ustedes. Okay. Y vimos una inflación en 1990 de 100%. Los precios se duplicaron de un año a otro. No hemos vuelto a ver una inflación de esa magnitud. Bueno, en la crisis de Baninter, en 2004 vimos una inflación de 40%.
pero han sido episódicos, digamos. Eso, pero en América Latina sí vimos episodios de gran inflación. Esto no se trata de aquello, ¿no? Pero se trata de un aumento notable de la inflación respecto al pasado reciente. En el caso de la República Dominicana se duplicó la inflación. Es decir, normalmente los precios crecen entre 3-4%, han venido creciendo en los últimos 10 años entre 3-4%. Bueno, en esta ocasión estamos viendo inflación de 7, 8 y tirando hacia 9%. Sí. Pero en Estados Unidos la situación es mucho peor. La inflación normalmente es del 2% y se ha cuadruplicado hasta el 8%. O sea, tenemos una inflación similar a la de Estados Unidos. Y es una situación que es muy difícil controlar. O sea, como la mayor, no todo, pero una parte importante de las causas de la inflación son externas, no hay manera de que podamos controlar una economía pequeña que importa una parte muy importante de lo que consume o de lo que usa para producir. Entonces, lo que se ha hecho es aplicar subsidios, especialmente subsidios a los combustibles, y esto lo están empezando a hacer muchos países en el mundo. Estados Unidos ha propuesto, el presidente Biden ha propuesto un recorte, igual que lo que estamos haciendo aquí, un recorte impositivo para, digamos, que apalear un poco, que significa que el gobierno toma el golpe, o una parte del golpe, para que no llegue tanto a los consumidores. Entonces, eso ha hecho que la inflación sea menos intensa, no significa que la elimine, pero ha sido menos intensa de lo que hubiese sido en caso de que no se aplicaran estos subsidios. Este es el subsidio, digamos, más importante, pero hay muchos otros subsidios muy específicos que están también ayudando a contener la situación. Y desafortunadamente eso implica un costo para la sociedad en su conjunto, porque son recursos que digamos, son doble costo. Son recursos que se desvían desde inversiones productivas en infraestructura, en salud, educación, para poder quemar de alguna manera los motores. Pero esos motores son los que llevan los alimentos de los campos a las ciudades, son los que sirven para procesar, digamos, son los que motorizan la misma economía, claro, y las áreas productivas. Entonces es una decisión muy difícil, pero hay que hacerlo así. El otro costo es que, bueno, puede resultar en un mayor, eso lo veremos, dependerá de cómo termine siendo el presupuesto, la modificación presupuestaria que se someterá. La otra posibilidad es que parte de ese gasto sea financiado, digamos, implique mayor déficit y por tanto sea financiado con mayor déficit, y que no lo paguemos, digamos, en términos financieros hoy, sino, digamos, más adelante. Endeudamiento. No tenemos ninguna otra opción. Estamos atrapados. Y además, y ojalá hubiéramos tenido más recursos públicos. Este país necesita, este Estado necesita mucho más recursos, pero estamos en una situación tan complicada que no es aconsejable empujar una reforma tributaria que eleve, en este momento, que eleve los recursos públicos y ponga al Estado en una mayor capacidad financiera para afrontar los desafíos del desarrollo. Has tocado muchos temas relevantes. Yo quisiera detenerme un poco en el tema de los subsidios. Efectivamente, cuando vemos la evaluación que hacen organismos internacionales, Banco Mundial, FMI, de la economía dominicana, reconocen que la política de subsidios ha jugado un rol importante. Sin embargo, aquí en Uno más Uno hemos tenido algunos economistas que se preguntan, bueno, ¿hasta cuándo va a ser posible que el gobierno siga asumiendo esos subsidios? Veamos el Ministerio de Hacienda, que hablaba de 35 mil millones de pesos en el primer semestre. Y lo segundo, una crítica a que por un lado son subsidios que no son focalizados, son generales, y el otro elemento que son subsidios más orientados al consumo que a la producción. Entonces me gustaría tener tu reacción sobre esto. Sí, mira, ciertamente estamos hablando de un monto de recursos muy significativo. Apunta, claro. Si seguimos en la tendencia que vamos a cerrar con un monto de eso. No sabemos cuánto va a terminar siendo, porque eso depende del precio del petróleo, y es muy incierto ese precio. Hemos visto cómo ha venido declinando por el temor a la recesión, y entonces las compras se ralentizan, el precio baja. Eso puede hacer que el subsidio termine siendo menor a lo que a lo que se proyecta, pero en este momento está apuntando a unos 35 mil, 40 mil millones de pesos hacia final de año. Yo creo que el subsidio va a mantenerse. Es una decisión del presidente y de las autoridades fiscales, aunque siempre en consulta por supuesto, con las entidades públicas relevantes como el Ministerio de Economía, pero yo pienso que el presidente lo va a mantener, el gobierno lo va a mantener mientras los precios extraordinariamente altos del petróleo se mantengan
se mantengan en estos niveles. Yo no creo que vaya a haber cambio, por lo menos en el futuro previsible. El año que viene está tan lejos cuando se habla de estas dinámicas que es mejor no aventurarnos. No aventurarnos. Aunque debo decir que ya tenemos que estarnos preparando preparando el nuevo presupuesto. O sea, no solo estamos hablando de la modificación presupuestaria para lo que resta de año, sino y con el tema de el año que viene. De la focalización. Ahora, el tema de la focalización, mira, en principio es así. En principio, si tú subsidias los combustibles, incluso sueles, así, al consumo, lo que cuando tú solo miras el consumo, entonces, bueno, tú estás subsidiando a los que más consumen combustible. Y los que más consumen combustible suelen ser los sectores de mayor nivel de ingresos. Pero cuando tú consideras lo que no suele considerarse, que es el nivel de influencia que tienen los combustibles en todo el resto de los precios. Es un análisis mucho más delicado, mucho más fino para obtener una cifra. Pero no es fácil, no es difícil obtener la cifra de cuánto del subsidio está siendo capturado por los más ricos a nivel, por los sectores medios, por los sectores más bajos y los sectores más pobres. Pero cuando tú piensas, espérate, ¿y cuánto de este subsidio está siendo, digamos, aprovechado por la producción? Y luego esa producción es comprada en los mercados. ¿Y quién compra esos productos? Entonces la cosa cambia. Eso es un elemento muy importante. Cuando se habla de que el subsidio no es focalizado, no se está tomando en cuenta que los carburantes, los hidrocarburos, tienen una influencia en la estructura de costo en toda la economía. Se dispersa en toda la economía de manera muy intensa. Además, no todos los combustibles reciben el mismo subsidio. Yo no tengo las cifras actualizadas en este momento, pero en algún momento determinado yo recuerdo que el grueso del subsidio estaba siendo capturado por el GLP y el diésel, no por la gasolina. Entonces, cuando tú te consideras eso, entonces los beneficiarios de eso suelen ser la producción o los hogares y los hogares más pobres. Entonces, el panorama no es tan blanco y negro en términos de focalización, es más complejo. Y ya cuando tú tienes esa complejidad en términos de la influencia de los hidrocarburos en la estructura de costo de toda la economía, es muy difícil focalizar. Importante hablar del presupuesto que viene, no solamente de esta modificación presupuestaria, ¿no?, para poder cerrar este año, sino cuáles son las características del presupuesto que se estará construyendo de cara a 2023. Es un presupuesto restringido, va a ser un presupuesto restringido. Ya hay algunas cifras preliminares que el Ministerio de Hacienda ha compartido con algunas instancias, con los ministros. Estamos hablando, hay una situación, digamos, el desafío más importante que tiene el presupuesto del año que viene es, por un lado, mantener el objetivo de mantener el déficit público en un nivel, y por lo tanto el endeudamiento, en un nivel que permita financiarlo a menor costo. Es decir, cuando tú dices, mi déficit, por ejemplo, va a ser del 5% del Producto Interno Bruto para el año que viene, los mercados se atemorizan un poco. Y te lo van a financiar, te van a prestar el dinero para que tú financies este déficit, pero lo hacen, te dicen, bueno, pero como es tan alto, parece que tú tienes un riesgo, te voy a cobrar más. Si tú lo mantienes en línea, el déficit, con, digamos, alrededor del 3% del PIB, ojalá fuese, digamos, un poco más bajo, entonces el financiamiento que tú recibes va a ser a un menor costo, ¿no? Entonces eso es un elemento. Pero lo otro es que está la demanda de recursos. La demanda de recursos precisamente de los territorios, sí, para satisfacer la provisión de servicios básicos, agua, energía. Mira, ayer veíamos el caso de Villahermosa en La Romana, que necesita una subestación de energía, porque la calidad de la energía ahí es problemática. Tenemos todo el tema de demanda de agua, de servicios de salud, de unidades de atención primaria. Entonces tenemos una demanda fuerte por ese lado. Y la otra demanda es lo que hablábamos hace un momento, los subsidios. Es decir, tú necesitas satisfacer necesidades básicas, necesitas hacer inversiones críticas por un lado, pero por otro lado necesitas también mantener el subsidio de tal manera que los precios de los hidrocarburos, que con el galón de gasolina regular o de diésel no se te monte por encima de 300 y tantos pesos. Entonces, digamos, ¿cuál es el equilibrio que vamos a poder lograr? Mantener una finanza más o menos alineada de tal manera que te salga el dinero barato por una parte y por otra parte mantener el subsidio y hacer algunas inversiones críticas.
yo creo que una clave fundamental nos corresponde a nosotros en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en diálogo y en acuerdo con las autoridades fiscales, y es priorizar la inversión pública. Pero No todos los proyectos de inversión deben tener el mismo nivel de prioridad. Y para eso hemos en el Ministerio desarrollado un modelo en el cual logramos eso, es decir, cuáles son las inversiones que tienen, los proyectos de inversión que deben tener más prioridad y cuáles proyectos deben tener menos prioridad, cuáles son los proyectos que van a impactar a la población más pobre, ese es uno de los criterios del modelo, y cuáles son los proyectos que tendrían menos impacto. No significa que no sean importantes, pero tienen un menor nivel de prioridad. Cuáles son los proyectos que están más alineados con los objetivos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y cuáles son los que están menos alineados. ¿Tiene financiamiento externo o no tiene financiamiento externo? Todo ese tipo de elementos se toman en cuenta para priorizar los proyectos de inversión de tal manera que tengamos una herramienta, un instrumento para decir esto es más importante que esto y vamos a concentrarnos en esto el financiamiento de estos proyectos lo dejamos para el año que viene o para la segunda mitad del año, para más adelante. Pero en términos generales, ¿cuál sería la tendencia de la inversión pública de cara a ese nuevo presupuesto? Porque hay preocupación de que se reduzca y que eso sea efectivamente no puedo una darte tendencia. ahora mismo, no quiero adelantarme a lo que va a ser, digamos, la decisión final, pero claramente el gobierno no va a tener la capacidad que desea para financiar toda la inversión necesaria y por lo tanto vamos a tener que priorizar. No estoy diciendo con esto que se va a restringir drásticamente la inversión pública. Al final la decisión puede ser, mira, frente a esta situación vamos a apostar a un déficit un poco mayor, aunque eso pueda implicar que la tasa de interés a la cual vamos a terminar pagando va a ser un poco mayor, porque estos proyectos hay que financiarlos este año sí o sí, ¿no? ¿Y cuáles serían las áreas, ministro, que se estarían priorizando? Hay dos áreas que en el último año últimos 2 años ha venido tomando mucha fuerza: agua y vivienda. Pero a eso se le suma, digamos, las áreas tradicionales, infraestructura. Muchas gracias. Sí, aquí le invitamos ese cafecito Santo Domingo ahí, mientras nos habla de ese nuevo presupuesto. Gracias, Kenia. Gracias, Kenia. Tenemos agua y vivienda han sido, digamos, las estrellas nacientes de la inversión pública en los últimos 2 años. Hemos visto, después de años de un descuido muy grave de las inversiones en estos dos aspectos, hemos visto, cuando digo agua potable y saneamiento, sí, hemos visto un resurgimiento de la inversión. El presidente la ha puesto con toda razón, además yo mismo lo veía viendo y reclamando cuando estaba, digamos, en el ámbito más académico y de investigación y análisis, decía, aquí hay un problema muy serio de rezago en estos dos aspectos, agua y vivienda, y bueno, estamos viendo un impulso. Pero eso tenemos también, se suma lo tradicional, las grandes inversiones que hay que hacer en energía. Pues tenemos pérdidas en el sector energético, en parte tienen que ver con unas inversiones insuficientes, particularmente en lo que tiene que ver con la distribución, pero además siempre la necesaria inversión en infraestructura vial para conectar a las comunidades y articular el país y articular, digamos, los mercados. Entonces yo diría que esas serían las 4 áreas más importantes. No vemos el tema sanitario ahí, ministro, bueno, y eso es un reclamo importante de este programa. Ese es el quinto elemento. También vemos un aumento en la inversión, pero además una mejor inversión de más calidad. Más que aumento, quiero más señalar que se trata de una inversión de más calidad en términos de los centros de salud. Yo creo que, bueno, salió el caso de ayer en la Romana, en donde se reclamaba un centro traumatológico y el presidente decía, señores, es que en este país no tenemos una red traumatológica y necesitamos articular y desarrollar. Tenemos 2 hospitales traumatológicos. En el sur no tenemos ninguna unidad de traumatología. Hay que por lo menos tener uno en cada región. Y en el caso de la Romana, el presidente solicitó que se elaborara una propuesta para construir en el Hospital de la Romana una facilidad de traumatología. Una unidad que Pero fíjate qué interesante, cómo la comunidad los reclama, el gobierno toma nota y empieza, bueno, vamos a evaluarlo. Claro. Inmediatamente se advirtió que hay espacio en el hospital actual para expandir. Y la atención primaria, Pavel, porque esa es la prioridad. Uno de los grandes desafíos también. Sin duda.
porque ¿cuál es la forma de descongestionar los hospitales de segundo y tercer nivel? Una buena atención primaria. Y el ministro de Salud ha sido muy enfático en eso, lo que hay que ir de las palabras, de nuestras palabras y de las palabras de él a los hechos. Necesitamos mucho más unidades de atención primaria, necesitamos volcar el sistema de salud desde la atención del tercer nivel hacia la atención de primer y segundo nivel, sin lugar a dudas. Para eso necesitamos habilitar los hospitales de segundo nivel que no están habilitados, muchos de ellos no están habilitados, no tienen condiciones para ser habilitados, para que puedan recibir financiamiento de la Seguridad Social con mucho más efectividad. Ministro, el tema de la inflación definitivamente el principal desafío en materia económica, y lo quiero conectar con lo que ha estado pasando con los precios de la energía eléctrica. Ya lo decíamos en el segmento anterior, la gente se está quejando de que la factura le está llegando muy cara. ¿Podemos esperar algún cambio de política frente al precio de la energía eléctrica en los hogares y en los negocios? Mira, yo no voy a hablar por mis colegas del sector energético, pero yo creo que es un tema que tiene que considerarse. Efectivamente, la tarifa ha venido aumentando, es la forma en que la sociedad dominicana se puso de acuerdo para empezar a conjurar el déficit del sector energético. ¿Y por qué es importante conjurar ese déficit? Primero, porque se produce. Las distribuidoras no cobran todo lo que ponen en la red. Hay una parte de la energía que se pierde, y para mantener la oferta energética, para que las EDES puedan seguir comprando energía y continúen inyectando energía, el gobierno tiene que sacar de su bolsillo y meter dinero. Esa es la fuente del déficit. Ahora, ese déficit es causado por problemas en las redes, insuficiente inversión en las redes, se pierde por la calidad de la red, por fraudes, mondos y lirondos, es decir, robo aún en zonas bien servidas y demás, gente que encuentra, y por otro lado por zonas que no están adecuadamente bien comercializadas por parte de la EDE, porque precisamente no hacen inversión. Es decir, en un barrio la EDE no ha hecho la inversión con los postes, los contadores y demás, y la gente sencillamente se engancha. Y la otra fuente de pérdida es el desalineamiento de los precios con los costos. Entonces, una forma que se encontró para empezar, para atacar uno de los 4 problemas que mencioné, uno solo, es el tema del precio. Entonces, subir el precio, ajustarlo a la realidad, ajustarlo a los costos, pero la decisión fue tomada en algún momento determinado y el momento en donde estas condiciones de contexto no el momento económico se complicó. Y también yo la gente creo que se es dice muy atendible la queja, o sea, mientras los precios en los supermercados te suben o en el colmado y al mismo tiempo la factura te sube. Yo creo que es un tema que el gobierno va a tener que considerar porque bueno, se le está complicando aún más a la gente. Claro. De todas maneras, quiero llamar la atención de que si no continúa el ajuste periódico de la tarifa, entonces el gobierno va a tener que sacar de su bolsillo o del bolsillo de la gente misma, de los impuestos, para cerrar esa brecha, y por lo tanto va a tener que sacrificar inversión en atención primaria, en infraestructura vial, agua. En agua. El tamaño del bizcocho es muy pequeño. Tú vas a tener que sacar de esas necesidades fundamentales para mantener al país medio prendido, como yo suelo decir. Es decir, para mantener la oferta energética en el nivel que está ahora, que debe ser andar por el 95, 96, 97%. A ver, el tiempo se acabó, pero solo 30 segundos, producción, para que nos cuentes esta nueva gestión tuya. ¿Cuáles van a ser los pilares principales? Mira, vamos a continuar el trabajo. Si nosotros sentamos por 2 años, por 1 año y medio, sentamos las bases de un nuevo Ministerio de Economía, los instrumentos estaban ahí, si la ley de planificación estaba ahí desde el año 2006, la ley del ministerio estaba ahí y nos daba un rol y nos da un rol muy importante para racionalizar la política pública, para ordenar la política pública, para priorizar los proyectos de inversión, para ordenar la cooperación internacional, para el territorio también. Todo el tema del ordenamiento territorial. Es decir, no podemos seguir creciendo. Esta economía crece muchísimo, pero crece con un caos espacial y territorial tremendo, para ordenar el territorio. Entonces, el tema de las ASFL también tenemos un rol importante en ordenar eso. Aquello era realmente un festín. Entonces, y a veces se generan tensiones en ese proceso por ordenar el asunto. Entonces, lo que hemos hecho es sentar las bases para ocupar el espacio que el ministerio debió ocupar y que no había avanzado lo suficiente. Entonces, estamos en ese proceso, vamos a continuar, vamos a profundizar, pero yo no
quiero solamente quedarme en lo que ya junto con Miguel habíamos trazado, sino que quiero ir más allá en un conjunto de áreas y estoy en este momento precisamente discutiendo con el equipo un nuevo horizonte para el ministerio. Ya teníamos claro el tema del ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial y capacitar, poner en capacidad al Ministerio de Economía para apoyar a las alcaldías y al gobierno central en empezar a ordenar las cosas, ¿no? Para poner un ejemplo, el tema del análisis. Si el Ministerio de Economía es un referente en términos de estudios, de análisis, bueno, ¿cuál va a ser el nuevo nivel? ¿Cuáles van a ser los nuevos estudios, los nuevos productos continuos que vamos a estar sacando para darle a la sociedad dominicana instrumentos para reflexionar, pensar, información robusta que permita formar opinión y tomar mejores decisiones? Entonces, hay nuevos horizontes. Bueno, gracias, Pavel, por esta concurrencia en esta mañana con la audiencia de Uno Más Uno. A ustedes invitarles también ahora que nos vayamos a una pausa, pero que no se muevan, porque al regreso tenemos la segunda entrevista. Vamos a hablar un poco sobre el tema dominico-haitiano, sobre el tema de la situación de violencia en Haití y sobre muchas informaciones que también surgieron este fin de semana. Quédese con nosotros. Gracias, Pavel. Gracias a ustedes.